Jamás creí que un garabato podía arrancarme todo. Aquella mañana, los pasillos del instituto brillaban con mi orgullo de 7 años, pero un presentimiento estrujó mi alma. Cuando los alumnos se fueron, susurros furtivos me paralizaron, voces jóvenes revelando secretos prohibidos. Mi corazón dio un vuelco. Él, faro de autoridad, escondía algo siniestro, con manos temblorosas. Entré en terreno vedado, cada hallazgo, un puñal al ídolo venerado, un crujido a mi espalda me heló, su figura emergió. Ojos abismales. No toques eso, gruñó. Veneno en su calma. Huí, pulso desbocado, perseguida por sombras innombrables. La verdad ardía, pero el miedo apretaba más. Enfrentarlo y caer, o callar y traicionarme. Mi mundo se deshizo. Abrí una puerta imposible de cerrar. Nunca pensé que un simple número en una hoja de papel pudiera destruir mi vida para siempre. Aquella mañana de abril, mientras caminaba lentamente por los pasillos del Instituto Santa Catalina, miraba con orgullo los muros decorados con premios académicos y fotografías enmarcadas que contaban historias de prestigio y excelencia. Había enseñado historia aquí durante 7 años y siempre me había sentido orgullosa de pertenecer a un centro tan reconocido en Sevilla. Pero hoy, algo en mí se agitaba incómodamente, como una sombra que se niega a desaparecer por más que trates de ignorarla. Justo al terminar la última clase, cuando la campana rompió el silencio, me quedé recogiendo algunos libros. Fue entonces cuando escuché en voz baja una conversación que cambiaría mi destino. ¿Viste la nota que me puso González?, susurró Ana, bajando la cabeza con cierta vergüenza. Aprobé con notable y apenas respondí la mitad del examen. A mí también me puso muy buena nota, respondió Javier con expresión perpleja. Mi padre dice que gracias al profesor González este año paso sin problema. Sentí cómo se me helaba la sangre al oír aquellos nombres pronunciados con naturalidad. Alfredo González era mucho más que un simple profesor, era el jefe de estudios, una institución dentro de otra, con más de 30 años de trayectoria en la docencia. Sus métodos y decisiones jamás habían sido cuestionados, mucho menos por una profesora joven como yo. Alfredo siempre había sido implacable y exigente, y por eso mismo respetado, incluso temido, por estudiantes y colegas por igual, intentando sacudirme la sensación de inquietud que se había instalado en mi pecho. Pasé por la sala de profesores al finalizar el día. Mi corazón latía con rapidez, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea muy delicada, aprovechando que la sala estaba vacía. Busqué cuidadosamente en los archivos del último examen. Cotejando las hojas originales con los resultados oficiales, mis dedos temblaban ligeramente al confirmar lo que ya sospechaba. Las respuestas habían sido modificadas con caligrafía diferente. Las notas altas correspondían a los hijos de políticos, empresarios y personas influyentes dentro de la ciudad. Mientras contemplaba incrédula aquellos exámenes manipulados, sentí una amarga decepción. Recordé claramente mis primeros días en el instituto, cuando Alfredo me había recibido cálidamente, alabando mis métodos innovadores y mi pasión por la enseñanza. Yo lo había admirado profundamente, creyendo ciegamente en su integridad y profesionalidad. Esa imagen ahora se desmoronaba en pedazos frente a mis ojos. De repente, escuché pasos aproximándose por el pasillo. Me apresuré a colocar los documentos nuevamente en su lugar. Cuando Alfredo entró en la sala, se detuvo abruptamente al verme, con esa postura recta y autoritaria que siempre imponía respeto, o más bien miedo. «Sofía, ¿ocurre algo?», preguntó lentamente. Sin apartar sus ojos oscuros y penetrantes de mí, intenté controlar el temblor de mi voz y respondí con naturalidad forzada: «No, Alfredo». Solo revisaba algunos detalles pendientes para la próxima reunión. Se acercó con pasos lentos y firmes, clavando su mirada intimidante en mí. De pronto, apoyó su mano pesadamente sobre mi hombro, en un gesto que aparentaba amistad, pero que en realidad me provocó escalofríos. «Es importante mantener ciertas cosas discretas», Sofía susurró cerca de mi oído, su voz áspera y fría. «En este instituto no toleramos personas curiosas». Retiró lentamente su mano, dejando una presión invisible que parecía grabarse en mi piel. Después se giró, caminó hasta su escritorio
y con calma meticulosa cerró con llave un cajón, guardando las llaves cuidadosamente en su bolsillo. Su mensaje estaba claro, él tenía el control absoluto, y yo acababa de entrar en territorio prohibido. Salí de allí sintiendo que las paredes del instituto se estrechaban a mi alrededor. Aquella tarde, mientras abandonaba el edificio, recordé con inquietud el extraño caso de Laura Méndez, una profesora joven y entusiasta que pocos meses atrás había comentado algo sobre sospechas respecto a González. Una semana después de esos comentarios, Laura presentó repentinamente su dimisión y desapareció sin dar explicaciones. Hasta ahora nadie había vuelto a mencionarla en voz alta, mientras caminaba lentamente hacia mi apartamento. Comprendí con angustia que estaba atrapada entre mi deber moral y el miedo paralizante que González había instalado en mi corazón con solo unas pocas palabras y un gesto amenazante. En ese instante no sabía aún el precio tan alto que pagaría por atreverme a desafiar a un hombre cuyo poder parecía intocable, pero algo dentro de mí ya intuía que mi vida tranquila había terminado para siempre. Apenas pude dormir aquella noche. Di vueltas y vueltas en la cama, intentando calmar la tormenta que se había desatado en mi cabeza, mientras la imagen de Alfredo y su mano pesada sobre mi hombro se repetía obsesivamente. Me levanté antes del amanecer con una determinación inquieta, sintiendo que ya no había vuelta atrás. Llegué temprano al instituto, mucho antes de que las voces y el movimiento cotidiano inundaran los pasillos. Caminé casi de puntillas, intentando evitar cualquier ruido, hasta llegar al archivo administrativo. Sabía que arriesgaba demasiado, pero necesitaba confirmar mis sospechas para poder actuar. La puerta se abrió con un leve chirrido, aumentando aún más mi ansiedad. Me apresuré a buscar los archivos recientes, mi respiración agitada resonando en la habitación vacía. Las manos me temblaban notablemente al revisar cada carpeta. De pronto, encontré un sobre amarillo, marcado con una letra G casi imperceptible. Abrí el sobre con delicadeza y extraje varios papeles con anotaciones manuscritas. La letra firme y clara de Alfredo González me golpeó de inmediato. Subir nota Javier M., padre consejero municipal. Ana L., nota final 8, hija director financiero banco. Eliminar examen original. Precaución. Mi corazón se aceleró dolorosamente. Aquello ya no eran sospechas, sino pruebas concretas. Sentí una mezcla de rabia, dolor y profunda desilusión, porque Alfredo no solo había traicionado su profesión, sino que también había destruido la imagen impecable que yo alguna vez tuve de él. De repente escuché un ruido detrás de mí, sobresaltada. Escondí rápidamente las hojas, y al girarme vi a Clara en la puerta, con los ojos muy abiertos, evidentemente sorprendida al verme. «Sofía, ¿qué haces aquí tan temprano?», susurró, su voz casi quebrada. Vacilé, pero finalmente decidí mostrarle los documentos, confiando plenamente en ella. Observé cómo Clara palidecía mientras examinaba los papeles. Sus manos empezaron a temblar. Sus labios apretados revelaban tensión contenida, y durante un instante pude ver claramente en sus ojos un profundo conflicto interno, un destello de miedo y culpa. «Dios mío». «Sofía», musitó Clara, apartando bruscamente la mirada y devolviéndome los papeles. «Escúchame. Por favor, olvida esto. Déjalo ahora mismo. Alfredo no es alguien con quien puedas jugar. Tú no sabes realmente de lo que es capaz». Su advertencia sonaba tan sincera como desesperada. Mis manos apretaron con fuerza los papeles, sintiendo cómo la ira y la impotencia crecían dentro de mí. «Espera un momento». «¿Ya lo sabías?», pregunté atónita, incapaz de ocultar la decepción en mi voz. «Lo sabías y no hiciste nada». Clara bajó la mirada avergonzada. Respiraba con dificultad, evitando a toda costa enfrentarme directamente. «Sí, lo sabía. Lo sospechaba hace tiempo. ¿Pero qué esperabas que hiciera?» «Sofía, no puedo arriesgar mi trabajo, ni mi reputación. No entiendes hasta dónde llega su poder». Su voz se quebró ligeramente. «Por favor, no te metas en esto. No hagas lo mismo que Laura». La mención de Laura hizo que sintiera un escalofrío recorriéndome la espalda. «¿Qué le pasó realmente a Laura?», pregunté con urgencia.
Clara negó lentamente con la cabeza, incapaz o tal vez demasiado asustada como para responder. Solo déjalo. Prométeme que no seguirás. Esto puede acabar muy mal. Sofía susurró finalmente, mirándome con genuina preocupación. Su rostro mostraba un temor profundo y sincero. El silencio se hizo pesado en aquella pequeña habitación. Clara retrocedió lentamente, lanzándome una última mirada cargada de advertencias, antes de salir apresuradamente, dejando tras de sí una estela de miedo palpable. Me quedé sola, con el pulso desbocado, sintiendo el peso abrumador de la evidencia en mis manos. La habitación parecía más fría y oscura ahora que antes, en medio del silencio absoluto del archivo. Comprendí con dolorosa claridad que estaba completamente sola en esta batalla. Alfredo había logrado algo mucho más siniestro que modificar unas simples notas. Había conseguido sembrar el miedo y el silencio entre todos nosotros, incluso entre quienes yo más confiaba. Al salir del archivo, noté cómo mis piernas flaqueaban y mi respiración seguía agitada. El eco lejano de las palabras de Clara resonaba en mi mente, advirtiéndome claramente del peligro al que me enfrentaba. Pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que no podría vivir tranquila si ignoraba lo que acababa de descubrir. La verdad ardía en mis manos como fuego vivo, y aunque el miedo intentaba paralizarme, la voz de mi conciencia era aún más fuerte. No podía retroceder. Por primera vez, entendí que luchar por lo correcto no siempre significaba ganar, sino mantener intacta la dignidad y la integridad propias, aunque el precio fuera más alto de lo que imaginaba. Durante los días siguientes, vivía atrapada entre dos mundos totalmente opuestos. Uno era el mundo aparente, aquel en el que debía fingir una sonrisa frente a mis alumnos y colegas, ocultando cuidadosamente la inquietud que crecía dentro de mí. El otro era un mundo sombrío y angustioso, donde la verdad sobre la corrupción y el rostro aterrorizado de Clara me perseguían cada minuto del día. Poco a poco, empecé a notar con claridad cómo mis compañeros de trabajo evitaban cruzar sus miradas conmigo, murmurando discretamente cuando entraba en la sala de profesores. El rumor se había extendido y, sin darme cuenta, me encontraba cada vez más aislada. Ese sentimiento dolía profundamente, pero no podía culparlos, porque sabía muy bien lo temible que podía ser Alfredo González. No pude evitar recordar lo sucedido con Laura Méndez, una joven profesora que, al igual que yo, había sospechado algo sobre Alfredo meses atrás, apenas una semana después de expresar sus dudas en público. Laura dejó repentinamente el instituto y desapareció por completo de la ciudad, sin dar ninguna explicación. La gente comentó brevemente, pero enseguida olvidaron su existencia, como si jamás hubiese estado aquí. Al pensar en Laura, un escalofrío recorría mi espalda. ¿Sería yo la siguiente persona en sufrir ese destino, a pesar del evidente peligro? Cada vez que pensaba en rendirme, me venían a la mente aquellos primeros días en el Instituto Santa Catalina. Entonces, era una profesora joven, llena de sueños y entusiasmo, convencida firmemente del poder transformador de la educación. Me había prometido a mí misma que, pasara lo que pasara, jamás perdería la dignidad ni la integridad profesional. Las palabras que mi padre me había dicho antes de morir resonaban en mi corazón como si hubiese sido ayer. Hija, la reputación se desvanece con el tiempo. Lo único que permanece intacto es tu conciencia y tu dignidad. Una tarde, cuando el instituto se había quedado casi vacío, me senté en silencio en la pequeña sala de profesores, contemplando el patio bajo la tenue luz del atardecer. Tomé aire profundamente y susurré para mí misma a Sofía: si guardas silencio ahora, aceptarás vivir para siempre como una cobarde. Puede que lo pierdas todo, pero al menos nunca te perderás a ti misma. En ese instante, supe que la decisión estaba tomada. Me puse de pie con determinación. Me acerqué a mi escritorio y comencé a escribir una carta formal dirigida a la dirección del instituto. Cada palabra fluía con firmeza y claridad, exigiendo abiertamente una investigación oficial. Lo hacía no solo por mí, sino por los valores éticos que nuestra institución siempre había defendido. Escribí con absoluta claridad en mi carta: no podemos permanecer en silencio ante la injusticia.
porque nuestro silencio, finalmente, nos convierte en cómplices justo antes de firmar la carta. Cruzó por mi mente un pensamiento inquietante pero realista. Alfredo no dejará pasar esto fácilmente. Sabía que él era alguien capaz de destruir carreras enteras por sospechas menores, pero ya no había vuelta atrás. Doblé cuidadosamente la carta con la mano ligeramente temblorosa, pero mi corazón estaba decidido. Al salir de la sala, sentí que cada paso era pesado. Aunque lleno de sentido y dignidad, sabía muy bien que este acto podía llevarme a enfrentar peligros y dificultades que aún no lograba imaginar, pero prefería pagar el alto precio de decir la verdad, antes que vivir eternamente con culpa y remordimientos. Al menos, a partir de ahora, podría mirarme al espejo cada mañana, sabiendo exactamente quién soy y de qué lado estoy en esta batalla. 2 días después de haber entregado la carta, recibí una convocatoria urgente del consejo directivo. Mientras caminaba hacia la sala de reuniones, sentía cada paso más pesado que el anterior. El corazón me golpeaba con fuerza, consciente de que iba directa hacia el ojo del huracán. Al abrir la puerta, la tensión fue evidente al instante. Alrededor de la mesa estaban sentados el director, varios miembros importantes del consejo y, en el extremo opuesto, Alfredo González, con su postura recta y una expresión fría, casi indiferente. Su mirada, intensa y penetrante, parecía anticipar el resultado del encuentro. Siéntese, Sofía ordenó el director, con una formalidad que me heló la sangre. Vamos a comenzar. Me senté lentamente. Frente a Alfredo, observé las miradas evasivas de los demás miembros. Algunos bajaron la vista en cuanto intenté cruzar miradas con ellos. Sentí claramente que estaba sola en medio de una batalla que nadie más deseaba enfrentar. El director comenzó con voz firme y distante: Sofía, hemos revisado su acusación. Debe comprender que, tratándose de una persona tan prestigiosa como el profesor González, esto resulta extremadamente delicado. ¿Es consciente de las implicaciones que pueden surgir de sus palabras? Lo soy, respondí, luchando por mantener la serenidad, pero repito que no estoy actuando sin fundamento. Tengo pruebas claras y verificables. Alfredo sonrió con leve ironía, interviniendo con una tranquilidad perturbadora. Perdóneme, pero me parece que la profesora Navarro se ha dejado llevar demasiado por sus emociones. Puedo entender su confusión, pero todo esto resulta absurdo. El director asintió casi automáticamente, evidenciando claramente que Alfredo dominaba por completo el ambiente. ¿Tengo documentos escritos por usted mismo? Insistí con firmeza. No se trata de confusión ni emociones. Es un asunto de integridad y ética profesional. Un silencio incómodo se adueñó de la sala. Algunos miembros intercambiaron miradas furtivas. Inquietos, noté cómo la tensión aumentaba, pero nadie se atrevía a decir una sola palabra en mi defensa. ¿Dónde están exactamente esas pruebas? Profesora Navarro, preguntó el director, con tono escéptico, casi desafiante. Tomé aire profundamente, notando la respiración irregular por la presión que sentía. En un lugar seguro, las entregaré inmediatamente cuando se garantice una investigación objetiva e imparcial, afirmé decididamente. Alfredo inclinó ligeramente la cabeza, con una calma amenazante, y dijo: Sofía, creo que sería mucho más sencillo admitir su error ahora mismo. Todos cometemos errores. Y estoy seguro de que la dirección será indulgente con usted. Detrás de aquella aparente amabilidad se escondía claramente una advertencia silenciosa. Recordé en ese instante cómo Alfredo había logrado que Laura Méndez desapareciera del instituto en menos de una semana, por algo parecido. Mis manos comenzaron a temblar discretamente, pero me mantuve firme. No hay ningún error, Alfredo, y usted lo sabe perfectamente. Me sorprende que nadie más en esta sala tenga el valor de admitir que lo sospechan también. Nadie respondió, pero el ambiente se volvió aún más frío y pesado. Pude notar claramente cómo varios miembros del consejo bajaban la mirada avergonzados, mientras otros se movían incómodos en sus sillas. Profesora Navarro, dijo finalmente el director, con un tono aún más duro. ¿Tiene usted idea del daño que podría ocasionar esto a la reputación del instituto si se hace público? Con todo respeto, director, contesté de inmediato. Lo que realmente destruiría nuestra reputación
es ocultar deliberadamente un acto de corrupción. La integridad no se demuestra cuando todo es fácil, sino justamente en momentos difíciles como este. El director frunció el ceño visiblemente molesto, y Alfredo me miró con desprecio apenas disimulado, sin decir nada más. La reunión terminó abruptamente con la promesa poco convincente de una investigación interna. Mientras todos salían de la sala sin dirigirme siquiera una mirada, Alfredo se levantó lentamente, se acercó a mí con total tranquilidad, asegurándose de que solo yo pudiera oírlo, y susurró con voz fría y cortante: «Has olvidado demasiado rápido lo que pasó con Laura, pero descuida. Yo me encargaré personalmente de que lo recuerdes. Prepárate. Sofía, esto apenas comienza». Sus palabras se clavaron en mi pecho como puñales. Permanecí inmóvil en la sala vacía mientras escuchaba cómo se alejaban sus pasos. Sintiendo la amenaza latente impregnada en cada rincón, sabía perfectamente que Alfredo no era alguien que lanzara advertencias vacías. En ese instante comprendí que mi vida, tal como la conocía, ya no existía más. Alfredo González había declarado la guerra, y yo, completamente sola, tendría que enfrentar las consecuencias. Sin embargo, pese al miedo intenso que sentía, algo en mi interior se mantenía fuerte e intacto, la convicción absoluta de haber actuado correctamente. Sin traicionar jamás mis principios, ahora debía estar preparada para resistir la tormenta que se avecinaba, aunque supiera con certeza que era una batalla injusta y probablemente imposible de ganar. Apenas una semana después de aquella reunión, comencé a notar que todo mi entorno estaba cambiando de manera sutil pero evidente. Las miradas evasivas y los silencios incómodos ahora se habían convertido en claras muestras de distancia y frialdad. Al entrar en la sala de profesores, sentía cómo las conversaciones cesaban abruptamente, dejándome en medio de un silencio ensordecedor que me señalaba con más claridad que cualquier palabra. Lo peor llegó cuando, un día, intenté hablar con Clara. La encontré en el pasillo, justo antes de su clase, y decidí acercarme para preguntarle qué estaba ocurriendo. «Clara, necesito hablar contigo. Un momento», le dije con suavidad, casi suplicando. Ella se detuvo, visiblemente incómoda, evitando mirarme directamente. «Lo siento. Sofía, tengo prisa ahora mismo. Quizá en otro momento. Por favor», insistí, tomando suavemente su brazo. «¿Por qué estás así conmigo? ¿Qué está pasando?». Clara suspiró profundamente, finalmente mirándome a los ojos con expresión conflictuada, casi culpable. «Sofía, escúchame bien. Tú misma te pusiste en esta situación. Alfredo ha hablado con todos. Dice que todo esto es un invento tuyo por celos profesionales, que querías perjudicarlo porque no lograste el ascenso que él obtuvo». Me quedé paralizada, sintiendo cómo esas palabras golpeaban con fuerza en mi pecho. «Eso no es cierto, Clara, y tú lo sabes perfectamente», susurré con dolor evidente. Clara volvió a bajar la mirada. «No importa lo que yo crea. Sofía, ¿no te das cuenta? Todos le creen a él. ¿Quién te va a creer a ti?» Frente a Alfredo. Sus palabras eran duras, pero sabía que decía la verdad. Alfredo había anticipado cada paso mío, y ahora había convertido su mentira en una realidad aceptada por todos. Me había dejado atrapada en una red de sospechas y desprestigio. Los días siguientes fueron un verdadero infierno. Los colegas que antes me saludaban con afecto, ahora pasaban de largo, fingiendo que no me veían. Incluso mis alumnos empezaron a mirarme con curiosidad y desconfianza, evidentemente influidos por los rumores que circulaban sin control por el instituto. Una tarde, después de terminar mis clases, recibí una notificación formal para reunirme nuevamente con la dirección. Esta vez, al entrar en la oficina del director, sentí claramente que la decisión ya estaba tomada antes de siquiera sentarme. «Sofía, hemos realizado la investigación interna», comenzó diciendo el director, con una seriedad que no ocultaba cierta incomodidad. «No hemos encontrado evidencia alguna que respalde sus acusaciones contra Alfredo González. Al contrario, hemos recibido testimonios que indican que usted actuó movida por resentimiento personal hacia él». «Eso no es verdad», respondí, tratando de mantener la calma, aunque sentía el corazón acelerado. «Tengo las pruebas y puedo demostrarlo». «¿Dónde están entonces esas pruebas?», preguntó.
esta vez en un tono que claramente insinuaba incredulidad. Usted prometió entregarlas, pero hasta ahora no ha presentado nada, porque no puedo confiar en que se hará una investigación objetiva, respondí con desesperación. Todo el mundo teme a Alfredo, incluso ustedes. El director negó con la cabeza lentamente, como si sintiera cierta lástima hacia mí. Lo siento, Sofía, pero dadas las circunstancias y la gravedad de sus falsas acusaciones, no nos queda otra opción. Desde mañana queda usted suspendida indefinidamente de sus funciones. Su continuidad en el instituto es insostenible. Esas palabras cayeron sobre mí como una sentencia implacable. No podía creer lo que estaba escuchando, pero sabía que no tenía sentido seguir discutiendo. Alfredo había ganado completamente esta batalla al salir de la oficina. Vi a Alfredo al fondo del pasillo conversando tranquilamente con varios profesores. Al pasar junto a ellos, sus miradas me esquivaron con desprecio, mientras él, con una sonrisa leve y cínica, me observaba claramente satisfecho. La peor humillación llegó cuando, al abandonar el instituto, nadie se atrevió a despedirse de mí, ni siquiera Clara. Me dirigí hacia la salida en completo silencio, con la certeza absoluta de que había perdido no solo mi trabajo, sino también la dignidad ante quienes habían sido mis compañeros durante tantos años. En aquel instante de soledad y dolor, comprendí lo profunda que podía ser una traición silenciosa. Alfredo había destruido más que mi reputación. Había roto el vínculo de confianza que me unía a las personas en las que siempre había creído. Ahora, completamente aislada, enfrentaba el dolor de reconocer que la justicia no siempre prevalece, especialmente cuando se enfrenta al poder absoluto y a la mentira perfectamente construida. Pero incluso en ese momento de derrota, algo permanecía firme dentro de mí, la certeza de que, aunque había perdido esta batalla, nunca me había rendido. Todavía tenía mi integridad intacta, aunque ahora tuviera que pagar un precio demasiado alto por defenderla. La suspensión llegó mucho más rápido de lo que podía imaginar. Al día siguiente, al despertar en mi apartamento silencioso, tuve por un momento la absurda esperanza de que todo lo vivido fuera solo una pesadilla, pero la fría luz de la mañana iluminó claramente el correo electrónico del instituto, confirmando mi suspensión indefinida y mi prohibición expresa de volver a dar clases o ingresar al recinto. Aquellas palabras oficiales, impersonales y contundentes, me golpearon con una intensidad difícil de describir. No era simplemente perder un empleo, era perder mi identidad, mi dignidad y el sentido mismo de mi vida. Había entregado mis mejores años a aquel instituto, y ahora, en apenas días, Alfredo había destruido todo aquello con absoluta facilidad. Desesperada, intenté comunicarme con algunos colegas, marcaba sus números con ansiedad creciente, pero llamada tras llamada, obtenía únicamente el tono indiferente del buzón de voz. En un acto desesperado, contacté nuevamente a Clara, mi última esperanza. Su respuesta me destrozó aún más. Lo siento, Sofía, no puedo ayudarte. Por favor, no vuelvas a llamarme. Aquellas palabras terminaron de romper lo poco que quedaba de mi fuerza. Sentí la absoluta soledad envolviéndome por completo. Esa misma tarde regresé al instituto para recoger mis pertenencias. El silencio incómodo de los pasillos, habitualmente llenos de vida, me hacía sentir como una extraña en el lugar que antes llamaba hogar, mientras guardaba lentamente mis libros y fotografías. Encontré entre mis cosas un pequeño sobre con las pruebas originales contra Alfredo, que cuidadosamente había mantenido oculto hasta entonces. Pensé por un instante en entregarlas al director, pero sabía perfectamente que, en aquel ambiente controlado por Alfredo, serían inmediatamente destruidas o desestimadas. De pronto, escuché una voz familiar tras de mí. Me giré bruscamente, y allí estaba Alfredo, observándome con expresión triunfante, casi burlona. Es una verdadera pena verte así. Sofía, tenías potencial. ¿Por qué no supiste mantenerte al margen?, dijo con una cortesía falsa, cargada de sarcasmo. Lo miré fijamente, intentando contener mi indignación. Sabes que todo lo que he dicho es verdad. Alfredo, tú eres quien debería sentir vergüenza. Él soltó una breve carcajada, fría y amarga. Vergüenza, aquí lo único que importa es el poder.
La verdad es irrelevante cuando nadie quiere escucharla. Pregúntale a tus queridos alumnos, que ya no quieren saber nada de ti. Sus palabras, cruelmente ciertas, me desgarraron por dentro. En ese instante, miré hacia la ventana y vi a algunos de mis alumnos afuera, observándome desde lejos con incomodidad. Pude reconocer claramente en sus rostros la duda, la desilusión, incluso una leve tristeza que rápidamente ocultaron al notar mi mirada. Aquella visión fue la herida más dolorosa de todas. Alfredo continuó, acercándose lentamente hacia mí, y otra cosa más. Sofía, ¿realmente pensabas que esto acabaría aquí? Me aseguraré personalmente de que no puedas encontrar otro trabajo en Sevilla. Cometiste el peor error al enfrentarte conmigo. La próxima vez que intentes buscar empleo, lo entenderás perfectamente, sin esperar respuesta. Salió de la sala con paso firme y seguro, dejándome paralizada ante aquella amenaza brutalmente directa. Cuando salí del instituto por última vez, sentí como todas las miradas, desde el personal hasta el guardia que antes siempre me sonreía, se apartaban de mí con frialdad. Aquella indiferencia dolía más que cualquier reproche directo. Ya en casa, frente al silencio asfixiante de mi apartamento, revisé mi correo electrónico personal y descubrí con horror varios mensajes breves pero contundentes, solicitudes rechazadas de otros institutos, donde días atrás había enviado mi currículum. No tardé mucho en entender el alcance total de las palabras de Alfredo. Su amenaza no era solo una simple intimidación, sino una sentencia real. En aquel momento, comprendí lo profundo que podía ser el fracaso cuando está provocado por una mentira protegida por el poder absoluto. Alfredo había logrado destruir más que mi trabajo. Había destrozado mi reputación, mis relaciones y ahora también mi futuro profesional. Hundida en aquella desesperación absoluta, me pregunté cuánto más me quedaba por perder. Había luchado por defender la verdad, pero en un mundo dominado por influencias y mentiras. Mi verdad resultó demasiado débil para resistir. Por primera vez en mi vida, sentí una profunda impotencia frente a la injusticia, entendiendo amargamente que, a veces, luchar contra el poder absoluto significa aceptar que quizá nunca lograrás vencer. Sin embargo, a pesar de la derrota, aún conservaba intacto algo esencial: mi integridad, aunque esa integridad ahora pareciera inútil y desoladora frente a todo lo que había perdido. Los días que siguieron a mi expulsión del instituto se convirtieron en una lenta tortura emocional. Cada rechazo laboral era como un golpe directo al corazón, dejándome más insegura y desesperanzada. Apenas dormía. Mi apetito desapareció casi por completo, y vivía atrapada en una constante sensación de ansiedad, pero la peor parte aún estaba por llegar. Una tarde fría y lluviosa, mientras intentaba distraerme revisando ofertas laborales en mi apartamento, escuché el timbre sonar inesperadamente. Me sobresalté, pues no esperaba ninguna visita. Abrí la puerta con inquietud, y el corazón se me paralizó al instante. Allí, con una expresión serena y una ligera sonrisa desafiante, estaba Alfredo González, sin esperar mi invitación. Alfredo avanzó lentamente, obligándome a retroceder unos pasos hacia el interior de mi apartamento. Aquella invasión directa a mi espacio privado me dejó helada, con las piernas temblando ligeramente y una angustia indescriptible apoderándose de mí. ¿Qué haces aquí?, Alfredo pregunté con voz débil, sintiendo cómo la garganta se me cerraba de miedo. Él observó con desprecio el modesto apartamento en el que vivía. Antes de clavar sus ojos fríos en los míos, veo que no has entendido nada de lo que te dije. Comenzó con voz calmada y amenazante. Me he enterado de que sigues enviando solicitudes de empleo en Sevilla. ¿De verdad creías que iba a permitirlo tan fácilmente? Respiré con dificultad, sintiendo cómo la ansiedad oprimía mi pecho. Ya me has quitado suficiente. Alfredo, ¿qué más quieres de mí?, logré responder con un hilo de voz. Él se acercó aún más, invadiendo completamente mi espacio personal. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro frío que me provocó escalofríos. Todavía no te he quitado ni la mitad de lo que puedo quitarte. Sofía, ¿recuerdas a Laura Méndez? Un temblor me recorrió el cuerpo al escuchar aquel nombre otra vez. Sentí un mareo repentino,
obligándome a apoyarme en la pared para no caer. Laura intentó hacer exactamente lo mismo que tú, continuó Alfredo, disfrutando claramente del efecto de sus palabras. Ahora vive perdida en un pequeño pueblo de Extremadura. Enseña en una escuela rural donde nadie se preocupa por sus principios ni escucha sus quejas. Nadie recuerda siquiera su nombre. Se detuvo un instante, disfrutando del silencio opresivo que siguió a sus palabras. Eso mismo te espera a ti, Sofía. La única diferencia es que aún no he terminado contigo. Voy a y asegurarme personalmente de que no encuentres ningún empleo en Sevilla ni cerca de aquí. Voy a destruir cualquier oportunidad que intentes tener. Sus palabras eran devastadoras, dichas con una tranquilidad aterradora. Sentí las lágrimas quemándome los ojos, pero luché por contenerlas, no queriendo mostrar mi vulnerabilidad frente a él. ¿Por qué tanto odio? Alfredo, ¿por qué haces esto?, pregunté finalmente, sintiendo cómo mis fuerzas se agotaban poco a poco. Por primera vez, Alfredo dejó escapar una sonrisa genuina, llena de cinismo y crueldad. Porque puedo, Sofía, porque es mi manera de enseñarte una lección importante. La honestidad y la justicia son cuentos que solo los ingenuos creen, y ahora vas a entenderlo de la peor manera posible. Dio media vuelta lentamente, pero antes de salir se detuvo junto al umbral, mirándome por última vez con una expresión fría y triunfante. Escúchame bien, porque no voy a repetirlo, añadió en voz baja, casi susurrando. Si vuelvo a saber que intentas contactar con algún instituto cercano, las consecuencias serán mucho peores que una simple suspensión. Créeme, puedo destruir mucho más que tu carrera, sin darme tiempo a responder. Salió del apartamento dejando la puerta abierta. Me quedé allí, paralizada, escuchando cómo sus pasos se alejaban lentamente por el oscuro pasillo. La lluvia caía hacia afuera con más fuerza, haciendo que la tarde se volviera aún más oscura y lúgubre. Cerré la puerta lentamente, sintiendo cómo el peso del miedo y la desesperanza se instalaba profundamente en mi interior. Por primera vez, entendí plenamente hasta dónde estaba dispuesto a llegar Alfredo. Aquella tarde, sentada en el suelo frío de mi apartamento, sentí una angustia insoportable. Sabía que la amenaza no era vacía. Él tenía los contactos, el poder y la determinación para destruirme por completo, si así lo deseaba. Mientras la noche avanzaba lentamente, comprendí algo con dolorosa claridad. Ya no se trataba solo de perder un empleo o una carrera. Ahora estaba luchando para no perder lo último que me quedaba, mi propio sentido de dignidad y esperanza. Durante las semanas posteriores al enfrentamiento con Alfredo, cada día parecía más difícil que el anterior. Mis ahorros, cuidadosamente acumulados durante años, se desvanecían a una velocidad alarmante. La angustia se intensificaba con cada factura que llegaba, y la pequeña cuenta bancaria que siempre me había brindado seguridad, ahora solo aumentaba mi ansiedad cada vez que revisaba su saldo. Pronto comencé a vender objetos personales que nunca imaginé tener que abandonar. Primero fue la vieja guitarra que había pertenecido a mi padre, luego algunos libros muy queridos, y finalmente una pulsera de plata que guardaba recuerdos especiales. Cada venta me dejaba una herida profunda, recordándome la desesperación a la que había llegado. Mi búsqueda de empleo en Sevilla se convirtió en una humillante secuencia de fracasos. Cada solicitud enviada era rechazada casi de inmediato, incluso para empleos sencillos como camarera o asistente en tiendas pequeñas. Un día, cuando entraba en una cafetería cercana para entregar personalmente mi currículum, escuché por casualidad al encargado susurrar en su teléfono con voz incómoda pero clara. Tranquilo, González, ya me lo habías advertido, no pienso contratarla. Aquella confirmación directa del alcance del poder de Alfredo me paralizó en medio de la calle, mientras sentía cómo el aire escapaba dolorosamente de mis pulmones. A mi alrededor, empecé a notar con frecuencia miradas curiosas o llenas de lástima por parte de mis vecinos. Una tarde, mientras volvía cargando una bolsa pequeña con lo poco que había comprado en el supermercado, oí accidentalmente cómo dos vecinas hablaban en voz baja detrás de mí. Pobrecilla. Dicen que nadie quiere darle trabajo por lo que pasó en el instituto. Debió pensarlo mejor antes de enfrentarse con alguien tan importante. Aquellas palabras, aunque dichas con aparente compasión,
me hirieron profundamente, confirmando que ya ni siquiera podía contar con la discreción o la privacidad de mi vida personal. Una noche especialmente difícil. Mientras revisaba los mensajes de rechazo acumulados en mi correo, noté un email inesperado entre todos los demás. Lo abrí con manos temblorosas al ver el nombre de Andrés, uno de mis antiguos alumnos más queridos. Su mensaje breve, pero sincero, logró emocionarme profundamente. Profesora Sofía, muchos aún creemos en usted. Nunca olvide que marcó nuestras vidas de una forma positiva. Cuídese mucho. Aquellas palabras fueron una luz pequeña en medio de tanta oscuridad, un recordatorio de que no todo había sido en vano, aunque mi situación seguía siendo crítica. Aún así, el mensaje de Andrés no podía resolver mi situación real. Mis finanzas estaban al borde del colapso. La nevera permanecía casi vacía, y las noches se habían convertido en largas batallas contra el insomnio, donde la ansiedad me devoraba lentamente. Finalmente, en la soledad silenciosa de mi pequeño apartamento, comencé a aceptar que no había ninguna opción viable en Sevilla. La idea de marcharme se volvió inevitable, aunque aterradora, pero cuando intentaba concretar planes más específicos, ¿a dónde ir? ¿Cómo sobrevivir? ¿Qué hacer lejos del lugar que siempre había sido mi hogar? Las dudas me paralizaban. Nunca antes había pensado seriamente en abandonar la ciudad que tanto amaba, la misma que ahora parecía haberme dado la espalda completamente. Aquella noche, sentada en la pequeña mesa de la cocina, rodeada por la penumbra, tomé un mapa viejo que guardaba entre mis cosas y empecé a repasar lentamente con mis dedos temblorosos los nombres de ciudades y pueblos alejados. Buscando desesperadamente un lugar donde pudiera comenzar desde cero, sabía que cada kilómetro que me alejase significaría reconocer públicamente que Alfredo había ganado la batalla. Pero también entendía que quedarme significaría aceptar una lenta e inevitable derrota. Mientras contemplaba el mapa, mis lágrimas finalmente cayeron sobre el papel arrugado. Lloraba en silencio por todo lo que había perdido mi carrera, mi dignidad, mi seguridad, mi vida tal como la conocía. Pero, sobre todo, lloraba por la profunda injusticia de que, pese a haber luchado por la verdad y la ética, era yo quien terminaba expulsada de mi propio mundo, obligada a huir, dejando atrás no solo una ciudad, sino una parte fundamental de mí misma. Aquella noche, después de horas interminables, observando el mapa desgastado bajo la luz débil de mi lámpara, tomé finalmente la decisión más difícil de mi vida. Debía dejar Sevilla atrás, la ciudad que tanto amaba, que había visto mis mejores años. Ahora parecía un lugar hostil que rechazaba mi presencia. Cada rincón de mi apartamento estaba impregnado de recuerdos. Cada objeto que aún conservaba me hablaba de un pasado que ya no existía. Empacar mis cosas era como ir guardando lentamente pedazos de mi alma en cajas de cartón. Me dolía profundamente aceptar que, finalmente, Alfredo había conseguido lo que quería: expulsarme no solo del instituto, sino también de mi propia ciudad. La incertidumbre me consumía. ¿A dónde podría ir? ¿Qué lugar sería lo suficientemente lejos como para escapar de la sombra alargada de Alfredo González? Después de mucho pensar, recordé aquella pequeña localidad al norte, cerca de Galicia, que alguna vez había visitado con mis padres cuando era niña. Recordaba su silencio, su tranquilidad, el sonido lejano de las olas del mar, y sentí que quizás allí podría reconstruir algo parecido a una vida. Pero al imaginarme allí, lejos de todo lo conocido, sentía una profunda angustia. No tenía contactos, ni conocidos, ni trabajo seguro. El miedo a lo desconocido era abrumador, pero quedarme era peor. Significaba aceptar una derrota total, aceptar que mi vida siempre estaría dominada por el poder abusivo de un hombre que disfrutaba humillándome. Durante los siguientes días, vendí rápidamente los últimos objetos valiosos que me quedaban para reunir suficiente dinero para el viaje y para poder sobrevivir durante las primeras semanas. Una mañana gris, mientras entregaba mi viejo televisor a un comprador que negociaba el precio con indiferencia, sentí cómo se desvanecía el último vestigio de mi antigua vida en Sevilla. Antes de partir, revisé una última vez mi apartamento vacío, las paredes desnudas, los estantes vacíos,
La ausencia de todas las pequeñas cosas que habían hecho de aquel espacio un hogar me golpearon con fuerza. Sentí lágrimas silenciosas recorrer mis mejillas, pero ya no eran lágrimas de tristeza, sino de aceptación dolorosa. Sabía que estaba cerrando una etapa irremediablemente, pero también estaba dando un paso hacia adelante, buscando una nueva oportunidad, aunque fuera incierta. La última noche antes del viaje, recibí un nuevo correo electrónico de Andrés. Esta vez, sus palabras fueron aún más conmovedoras. Profesora, su valentía y dignidad siguen siendo un ejemplo para muchos de nosotros, aunque deba partir. No olvide que aquí deja a personas que jamás olvidarán lo que hizo por ellas. Aquellas palabras fueron como un abrazo reconfortante en medio del frío y la soledad que sentía. Aunque la tristeza de irme seguía siendo intensa, aquel mensaje me brindó la fuerza suficiente para enfrentar lo desconocido, la mañana de mi partida, con una sola maleta en mano y el corazón cargado de sentimientos encontrados. Salí hacia la estación de tren. Al atravesar las calles aún dormidas de Sevilla, respiré profundamente, sintiendo cómo cada paso me alejaba de un pasado imposible de recuperar. Antes de subir al tren, miré una última vez hacia atrás, hacia la ciudad que había amado profundamente, pero que ya no era mía, mientras el tren arrancaba lentamente. Sentí cómo Sevilla desaparecía en la distancia, diluyéndose entre mis recuerdos y las lágrimas que no pude contener. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia el norte, hacia un destino desconocido, supe con claridad que, aunque Alfredo había ganado la batalla, yo aún conservaba algo que él nunca podría arrebatarme: mi dignidad, mi capacidad de comenzar desde cero y la esperanza silenciosa de reconstruir mi vida lejos de su sombra. Mi llegada al pequeño pueblo de Galicia, llamado San Andrés, ocurrió una fría mañana de invierno. Al bajar del tren, el viento húmedo y salado proveniente del mar me golpeó el rostro, recordándome al instante lo lejos que estaba ahora de Sevilla, del instituto, y de todo lo que hasta hacía poco definía mi vida. Busqué rápidamente alojamiento económico en una modesta pensión regentada por una mujer mayor llamada Teresa, que me recibió con una sonrisa cansada pero amable. Su mirada curiosa al preguntarme qué me había traído a un lugar tan pequeño como San Andrés me hizo darme cuenta de que aquí, a diferencia de Sevilla, nadie sabía quién era yo, ni conocía el pasado que tanto me atormentaba. Esa sensación era reconfortante, pero también me llenaba de incertidumbre. Los primeros días fueron particularmente difíciles. Intenté sin éxito encontrar trabajo en las pocas escuelas y academias del pueblo, pero siempre me recibían con la misma respuesta cortés pero decepcionante. Aquí somos pocos, ya tenemos profesores suficientes. Las opciones de empleo en un lugar tan pequeño eran extremadamente limitadas, así que terminé aceptando trabajos temporales en una cafetería local, sirviendo mesas y lavando platos por un sueldo mínimo. Cada noche, al regresar a la pensión agotada por el trabajo físico, sentía cómo la tristeza y la frustración se acumulaban en mi pecho. Era esto en lo que se había convertido mi vida. Había estudiado, luchado y sacrificado tanto solo para terminar aquí, tan lejos de todo lo que amaba, haciendo algo que no tenía nada que ver con mis sueños. Sin embargo, poco a poco, en medio de la rutina desgastante y la soledad de este lugar perdido entre las colinas y el mar, comencé a encontrar pequeños momentos de paz. La tranquilidad de San Andrés, con sus calles empedradas y casas bajas pintadas de blanco, se fue metiendo suavemente en mi corazón. Las tardes libres, paseando por la orilla solitaria del mar, escuchando únicamente el sonido de las olas rompiendo contra las rocas, me permitían reflexionar sobre lo ocurrido y, lentamente, aceptar que tal vez había llegado el momento de dejar atrás definitivamente el pasado. Una tarde especialmente fría, mientras limpiaba una mesa en la cafetería, escuché una conversación entre Teresa, la dueña de la pensión, y una mujer que no había visto antes. Hablaban sobre la falta de maestros en una pequeña escuela rural ubicada a unos kilómetros del pueblo. Mi corazón se aceleró de inmediato, sintiendo una tímida llama de esperanza encenderse de nuevo. Al terminar mi turno, pregunté a Teresa sobre aquella conversación. Ella me miró sorprendida.
Luego sonrió con calidez y respondió con entusiasmo. Claro, Sofía, es una escuela muy pequeña en la aldea de Valdemar. No es fácil encontrar profesores dispuestos a trabajar allí, porque está aislada y pagan poco, pero creo que alguien como tú podría encajar perfectamente. Aquella noche apenas pude dormir, emocionada ante la posibilidad de recuperar, aunque fuera modestamente, mi vocación. Al día siguiente, tomé el autobús que me llevó hasta Valdemar, una aldea escondida entre montañas verdes y profundas, donde efectivamente había una pequeña escuela, vieja pero llena de vida. Al conocer al director, un hombre mayor llamado don Emilio, sentí cómo la esperanza crecía en mí por primera vez desde hacía mucho tiempo. Después de conversar un rato, Emilio, con una sonrisa amable y voz tranquila, me ofreció una oportunidad. No te puedo prometer mucho. Sofía, el sueldo es bajo, las condiciones son modestas y los niños son pocos, pero necesitan a alguien que realmente ame enseñar. ¿Crees que podrías intentarlo? Sin dudar ni un segundo, asentí con lágrimas contenidas en los ojos. Aquella pequeña escuela rural no representaba un éxito profesional, ni una revancha sobre Alfredo, pero era un primer paso real hacia una vida en la que él ya no podía alcanzarme. Cuando regresé a la pensión aquella tarde, el frío viento gallego parecía menos hostil, y por primera vez, San Andrés ya no me parecía solo un lugar de exilio, sino el comienzo de algo nuevo, quizás pequeño y humilde, pero profundamente significativo. Alfredo podía haber ganado muchas batallas, pero esta, silenciosa y discreta, era una victoria que me pertenecía exclusivamente a mí. Las primeras semanas enseñando en la pequeña escuela de Valdemar fueron difíciles, pero poco a poco se transformaron en una experiencia profundamente reparadora. Aquel aula sencilla, con sus viejas paredes pintadas de un azul ya descolorido, se convirtió en un lugar donde redescubrí mi pasión por la enseñanza. Al inicio, dudaba de mí misma constantemente. Las heridas que Alfredo había dejado eran profundas, y la inseguridad solía invadirme cada vez que cometía algún pequeño error frente a mis alumnos. Pero pronto entendí que aquí nadie juzgaba mi desempeño ni comparaba mis métodos con los de nadie más. Por primera vez en mucho tiempo, pude enseñar libremente, con el corazón en lugar del temor constante. Comencé a diseñar actividades diferentes para mis alumnos, adaptadas a cada niño y sus intereses particulares. Por ejemplo, a Lucía, a aquella niña tímida que inicialmente apenas hablaba. Le ofrecí pequeños cuadernos ilustrados que narraban historias sobre animales del bosque cercano. Lentamente, su confianza creció, y un día me sorprendió trayendo al aula dibujos propios, llenos de vida y colores alegres. A Carlos, un niño inquieto y distraído, logré captar su atención con juegos matemáticos que lo involucraban activamente, haciendo que el aprendizaje fuera divertido en lugar de frustrante. Mi vida en Valdemar también comenzó a enriquecerse fuera de la escuela. Una tarde, doña Isabel, mi vecina, me invitó a participar en la organización del festival anual del pueblo. Al principio me resistí por timidez, pero finalmente acepté. Me encargué de preparar junto a ella algunas decoraciones hechas a mano, y aquel proceso sencillo pero lleno de risas y conversaciones cálidas me hizo sentir parte real de la comunidad. Todo parecía ir encontrando su lugar, hasta que un día lluvioso recibí una carta inesperada desde Sevilla. Al reconocer la letra de Clara en el sobre, sentí como un nudo se formaba en mi garganta. La abrí lentamente, sin saber muy bien qué esperar. Sus palabras eran breves pero profundamente sinceras. Querida Sofía, no sabes cuánto me arrepiento por haberte fallado en aquel momento tan difícil. Todos sabíamos la verdad, pero Alfredo tenía demasiado poder y nos venció el miedo. Ahora, él ya no está en el instituto. Sé que quizás nunca puedas perdonarme, pero al menos quiero que sepas que nunca dejamos de respetarte como profesora y como persona. Aquella carta removió profundamente mis emociones. Durante días estuve sumergida en pensamientos, debatiéndome internamente entre el resentimiento por la traición sufrida y el deseo sincero de perdonar. Finalmente, una tarde tranquila, sentada frente al mar, comprendí que el rencor solo me ataba al pasado
Sentí una paz extraña pero reconfortante al decidir que era tiempo de dejar ir aquella carga. Desde ese instante, comencé a vivir plenamente mi presente en Valdemar. Mi enseñanza se volvió aún más apasionada y creativa. Creé pequeños proyectos prácticos para mis alumnos, plantamos juntos un pequeño huerto escolar. Exploramos el bosque cercano para aprender sobre plantas y animales locales. E incluso organizamos una exposición de dibujos y escritos en la plaza principal del pueblo. Los padres comenzaron a visitarme con frecuencia, agradeciéndome por los avances visibles en sus hijos. Una tarde, mientras recogía el aula tras una jornada de trabajo, me di cuenta de lo mucho que había cambiado. No solo había recuperado mi vocación y creatividad como profesora, sino que también había logrado algo aún más valioso, la tranquilidad de vivir sin miedo, sin sombras ni rencores que me retuvieran atrás. Quizá nunca recuperaría la vida que alguna vez tuve en Sevilla, ni volvería a experimentar aquel prestigio profesional perdido. Pero ahora sabía con claridad que aquí, en este pequeño rincón apartado del mundo, había encontrado algo más auténtico y profundo, el verdadero sentido de enseñar, la calidez de una comunidad humilde y sincera, y sobre todo, una renovada capacidad para perdonar y seguir adelante. Porque finalmente entendí que Alfredo podría haber destruido muchas cosas materiales en mi vida, pero jamás había podido destruir lo más importante, mi dignidad, mi integridad y mi capacidad de volver a creer en mí misma y en los demás. La llegada del invierno a Valdemar trajo consigo días más tranquilos y silenciosos. El frío cubrió los tejados con una capa fina de nieve, y la rutina de mi nueva vida continuaba suavemente, dándome tiempo para reflexionar profundamente sobre todo lo que había vivido. Una tarde, mientras organizaba libros en el pequeño estante del aula, encontré sin querer la carta de Clara, que había guardado en un rincón. Mis manos temblaron ligeramente al tomarla de nuevo, y por un instante reviví todo el dolor y la amargura de aquellos días en Sevilla. Sin embargo, esta vez algo era diferente. Ya no sentía rabia, sino una extraña sensación de serenidad y comprensión. Decidí sentarme junto a la ventana, desde donde podía contemplar cómo caía lentamente la nieve sobre las colinas verdes. Respiré profundamente, permitiéndome enfrentar nuevamente aquellas palabras escritas con tanta honestidad. Sé que quizás nunca puedas perdonarme, pero al menos quiero que sepas que nunca dejamos de respetarte como profesora y como persona. Aquella frase resonó profundamente dentro de mí. Durante mucho tiempo había cargado con el peso del rencor, la tristeza y la sensación de injusticia. Pero ahora, en este pequeño pueblo gallego, rodeada de niños que me valoraban y vecinos que me apreciaban sinceramente, sentía que finalmente había llegado el momento de dejar ir definitivamente el pasado. Esa noche, escribí lentamente una carta de respuesta a Clara. Mis palabras fueron claras, sinceras y liberadoras. Querida Clara, durante mucho tiempo guardé resentimiento por lo sucedido, pero ahora entiendo que el miedo es humano y que todos cometemos errores. Te perdono, porque finalmente he comprendido que guardar rencor solo me dañaba a mí misma. Gracias por tus palabras sinceras. Deseo que tú también puedas encontrar paz. Al cerrar la carta sentí una enorme ligereza en el corazón. Aquella simple acción de perdonar había logrado liberar en mí una energía que llevaba tiempo bloqueada, por primera vez en años. Me sentí plenamente libre. En las semanas siguientes, noté cómo mi manera de relacionarme con los demás cambiaba notablemente. Empecé a vivir con más calma y alegría, disfrutando de pequeños detalles cotidianos que antes ignoraba. Mis alumnos también percibieron ese cambio en mí. Las clases se volvieron más fluidas, divertidas y llenas de complicidad. Hasta los padres comentaron que notaban una luz nueva en mis ojos, algo que yo misma no había advertido. Una mañana fría pero luminosa, don Emilio entró en el aula justo cuando terminaba la clase y me entregó una carta oficial que acababa de llegar desde Sevilla. Mi corazón dio un salto cuando vi el sello del instituto. Al abrirla lentamente, leí con asombro: Estimada Sofía Navarro, nos dirigimos a usted para expresarle nuestras más sinceras disculpas por la situación vivida en nuestra institución. Hemos revisado su caso
y reconocido formalmente los errores cometidos en el proceso que la llevó a abandonar su cargo. Esperamos sinceramente que pueda aceptar nuestras disculpas y le deseamos lo mejor en su vida personal y profesional. Mis manos temblaron ligeramente, pero esta vez no había dolor, ni resentimiento, sino una profunda sensación de justicia. Sabía perfectamente que aquellas disculpas no me devolverían todo lo perdido, pero eran una confirmación pública de la verdad por la que tanto había sufrido. Guardé cuidadosamente la carta y decidí archivarla junto a la de Clara, como símbolo de la paz interior que finalmente había alcanzado. Luego, con una sonrisa tranquila, regresé al aula para ordenar mis materiales. Mirando a mis alumnos trabajar en silencio, sentí una profunda gratitud hacia esta pequeña escuela, hacia Valdemar y hacia todas las personas que me habían ayudado a sanar. Incluso sin saberlo, Alfredo quizás había ganado muchas batallas, pero al final fui yo quien ganó la más importante, la capacidad de seguir adelante, de aceptar el pasado sin rencores y de descubrir nuevamente el auténtico significado de la felicidad y la paz. Aquella tarde, al caminar lentamente hacia casa por las calles nevadas de Valdemar, comprendí finalmente que mi viaje, aunque doloroso, había valido la pena, porque ahora estaba exactamente donde debía estar tranquila, segura de mí misma y dispuesta a vivir sin miedo, con el corazón abierto a perdonar, aceptar y avanzar. La primavera regresó a Valdemar llenando lentamente de vida y color cada rincón del pueblo. Los días fríos dieron paso a mañanas soleadas. El aire se volvió más cálido, y por primera vez en mucho tiempo sentí cómo esa transformación externa también ocurría dentro de mí. Había pasado casi un año desde mi llegada, y mi vida ahora parecía tan sencilla, tan serena, que a menudo me preguntaba si realmente era la misma persona que había escapado de Sevilla con el alma hecha pedazos. Aquella pequeña escuela rural era ahora mucho más que un trabajo. Se había convertido en mi hogar cada mañana. Al cruzar el patio soleado hacia el aula, saludaba alegremente a los padres. Intercambiaba sonrisas cómplices con doña Isabel y los otros vecinos, y sentía una profunda gratitud hacia todo lo vivido aquí. Mis alumnos progresaban día a día, creciendo no solo en conocimientos, sino también en seguridad y alegría. Lucía ahora hablaba con naturalidad frente a sus compañeros. Incluso se ofrecía voluntaria para liderar proyectos grupales, algo que antes habría sido inimaginable. Carlos, el niño inquieto, se había vuelto más concentrado y participativo, demostrando una curiosidad natural que me llenaba de orgullo. Una tarde tranquila, después de terminar las clases, me senté en el banco frente al mar, donde tantas veces había ido para calmar mi mente en los días más difíciles, contemplando la superficie tranquila del océano. Comprendí que finalmente había llegado a un punto de auténtica paz interior. Ya no sentía nostalgia ni dolor por lo que había perdido, solo una serena aceptación y agradecimiento por todo lo que había encontrado. Entonces, sentada allí, escuché pasos suaves acercándose detrás de mí. Giré la cabeza ligeramente y vi, para mi absoluta sorpresa, a Clara, con una sonrisa tímida en el rostro. Mi corazón se aceleró un instante, pero esta vez no hubo tensión ni incomodidad. Me levanté lentamente, y tras unos segundos de silencio, ella habló primero con voz tenue. Necesitaba venir personalmente a verte. Sofía, tenía que decirte cara a cara cuánto lamento todo lo ocurrido. Tú siempre mereciste algo mejor, y yo nunca debí dejarte sola. Sonreí suavemente, sintiendo que el peso final del pasado se desvanecía para siempre. Ya te perdoné hace tiempo, Clara, pero escucharlo ahora de ti me ayuda mucho. Gracias por venir. Nos sentamos juntas, conversando largamente sobre todo lo ocurrido, sin dolor ni reproche, solo con una honestidad nueva, liberadora. Clara me contó que tras la partida de Alfredo, el instituto había cambiado considerablemente. Incluso mencionó que varios compañeros habían expresado abiertamente su admiración por la valentía que yo había demostrado al enfrentarme a él. Aquella conversación sanó definitivamente las últimas heridas que aún pudieran quedar abiertas. Cuando Clara finalmente se marchó,
Sentí que aquel encuentro había sellado simbólicamente la paz definitiva con mi pasado. Al caer la tarde, regresé caminando lentamente hacia casa por las calles ahora familiares de Valdemar. El pueblo respiraba tranquilidad. Las luces suaves empezaban a encenderse en cada ventana, y una ligera brisa primaveral acariciaba mi rostro, trayendo consigo aromas frescos de flores silvestres. En la puerta de mi pequeña casa, me detuve un instante, observando las estrellas que empezaban a brillar tímidamente en el cielo limpio. Una profunda felicidad se apoderó de mí. Mi vida en Valdemar no era grandiosa, ni llena de reconocimiento social o prestigio, pero sí era auténtica, pacífica y completamente mía. Antes de entrar, miré hacia atrás una última vez, contemplando aquel pueblo humilde y silencioso que, sin saberlo, me había devuelto todo lo que creía perdido. Respiré profundamente, con el corazón en calma absoluta, y entonces entendí claramente lo que era la verdadera paz. No era la ausencia de dificultades o heridas, sino la capacidad de mirarlas sin miedo, de aceptarlas como parte esencial del camino recorrido, y de seguir avanzando con gratitud, esperanza y dignidad. Cerré suavemente la puerta tras de mí, dejando atrás definitivamente el dolor, las injusticias y todas las batallas pasadas. Finalmente había ganado la única guerra que realmente importaba: la paz conmigo misma, la certeza absoluta de haber encontrado mi lugar en el mundo. Y eso, ahora lo sabía con claridad absoluta. Era lo único que verdaderamente importaba. Muchas gracias a todos por ver este video. Por favor, dejen sus comentarios y háganme saber qué opinan sobre esta historia. No olviden darle me gusta y suscribirse para disfrutar más contenido interesante en mi canal.